Bienvenidos a GCN Racing en español. Hoy tenemos un programa bastante cargado ya que tuvimos muchísimas carreras la semana pasada. Una de ellas muy especial, por lo menos para mí, Strada Bianca, carrera mítica y auténtica donde vimos un gran espectáculo. También tendremos los resultados de la Semin, la Iguelia y París-Niza, así que arranquemos. Antes de centrarnos en Strada Bianca, vamos a ver lo sucedido en Les Amis el martes pasado, una carrera en Bélgica de 205 kilómetros donde en el final se dan vueltas a un circuito que tiene unos cuantos tramos de pavé y unos cuantos repechos. La carrera estuvo muy entretenida ya que hubo muchísimos ataques e intentos por distintos corredores, pero al final se llegó al sprint, un grupo bastante reducido, donde el ganador fue Tim Merlier, seguido de Rasmussen Tiller y tercero fue el italiano Andrea Pasqualón. Muchos de ustedes recordarán esta carrera porque fue cuando se le rompió el manillar a Mathieu van der Poel y bueno, desde mi punto de vista creo que estaba demasiado apretada la maneta ya que se veía en el carbono la marca de la grampa del manillar, pero así todo Canyon ha sacado un comunicado avisando a los usuarios de la Aero que no lo utilicen por un tiempo mientras están haciendo una investigación para saber qué es lo que sucedió. En cuanto a la carrera de femenina, se disputaba en el mismo lugar pero en un circuito o un recorrido de 92 kilómetros con bastantes tramos de adoquín, también los mismos repechos que la categoría de hombres. Llegó un grupo bastante grande al sprint, aproximadamente 25 corredores, donde la ganadora fue la campeona belga Lotte Kopecky. Segunda fue la campeona de Dinamarca Emma Nosgaard y tercera fue Chloe Hoskin. Otra de las carreras sucedía en Italia, el trofeo La Iguelia, 200 kilómetros de corrido con varios puertos y en el final se dan 4 vueltas a un circuito donde tenía una subida de 2 kilómetros al 8% de media. La carrera fue muy dura y ya en la última vuelta había un grupo selecto, un grupo muy reducido, donde a 16 kilómetros del arribo fue Bauke Mollema el que atacaba. Abrió una pequeña diferencia y en la última subida incluso Egan Bernal fue el que intentó recortar esa diferencia, pero ya nadie pudo con el corredor holandés que se llevó la victoria del trofeo La Iguelia. Segundo fue Egan Bernal y tercero fue el joven corredor belga Mauri van Zevenand. Strade Bianche, sin duda una de las mejores carreras del calendario, 184 kilómetros con 11 tramos de tierra blanca, típico de la Toscana italiana, más de 60 kilómetros en tierra, donde vimos a los mejores corredores disputarse esta carrera. Seguramente sea una de las únicas oportunidades donde tenemos la suerte de ver a un hombre que pelea la general en un Grand Tour y a un clasicómano disputar por llevarse esta carrera. Ya en el final nos encontrábamos con un grupo bastante reducido, donde se encontraba Pogačar, Bernal, Pidcock, Alaphilippe, Mathieu van der Poel, Wout van Aert y Gogel, el corredor que quizás era más extraño en este grupo, pero ha tenido ya buenas actuaciones en Strada Bianca. Un poco más atrás, unos 20 segundos más atrás, venía un grupo pisándole los talones donde venía Jakob Fuglsang, que había perdido el corte por una pinchadura, y también Simon King, el corredor americano que también por una pinchadura había quedado atrás. A falta de 23 kilómetros fue Julian Alaphilippe que movía ficha en un tramo de pavé y lograba descolgar a Wout van Aert y Pidcock, pero poco después el corredor belga pudo volver nuevamente a cabeza de carrera. Ya a falta de 13 kilómetros fue cuando vimos el gran movimiento de Mathieu van der Poel, que realmente arrancaba las piedras del suelo de la forma que arrancaba en el último tramo de tierra y se iba en solitario a unos metros Julian Alaphilippe y luego conseguía entrar Egan Bernal, que bueno, es un corredor un poco más diésel comparado con estos otros dos corredores. Los tres juntos se iban hacia adelante. A falta de 3 kilómetros veíamos un nuevo movimiento de Mathieu van der Poel y que Egan Bernal volvía a cerrar. Así se iban hacia la última subida del día, el último repecho a la Piazza del Campo, donde, bueno, Mathieu van der Poel empieza a poner un ritmo. Parecía que no terminaba de arrancar cuando a falta de 150 metros para la curva que termina el repecho, arrancó de una manera descomunal, dejándolo a Julian Alaphilippe totalmente
plantado. Así que se fue el corredor holandés hacia la victoria, consiguiendo su primera victoria en esta carrera y también consagrándose como el primer holandés en ganar esta carrera. Segundo fue Julian Alaphilippe, el campeón del mundo, y tercero Egan Bernal, haciendo un trabajo realmente increíble en esta carrera, demostrando que está de vuelta. En cuanto a las mujeres, tenían un recorrido de 134 kilómetros y fue una carrera bastante agresiva. Bueno, siempre ciclísticamente hablando. Hubo muchísimos ataques, muchísimos grupos que iban y se volvían a juntar, pero a falta de más o menos 12-13 kilómetros había un grupo de 12 corredoras en cabeza, un grupo bastante grande para este tipo de carrera y en el final. Pero a falta de 6 kilómetros la que atacaba era Chantal Blaak, la corredora holandesa, y junto con ella se iba Elisa Longo Borghini. Se fueron juntas y sacaron una pequeña diferencia y en ese momento Chantal Blaak decidió no colaborar más en la fuga, ya que tenía a la gran favorita, la campeona del mundo, en el grupo de atrás, pero Elisa Longo Borghini decidió asumir toda la responsabilidad de la escapada y así se plantaron en el último repecho, donde la italiana puso un muy buen ritmo, pero al final la holandesa fue quien la atacó y se fue hacia la victoria también en la Piazza del Campo, consiguiendo así también la primera victoria para ella en esta carrera y digamos que en su último año, porque ya anunció que se retirará. Segunda fue Elisa Longo Borghini, la italiana, y tercera la campeona del mundo Anna van der Breggen. Muy buen trabajo de Mavi García, que terminó la 13ª. Este año le faltó un poquito de fuerza en el final, pero sin duda una carrera muy buena. Algunos de estos puntos que podríamos remarcar de esta Strade Bianche es que, bueno, por ejemplo, sin duda y sin ser un monumento, es una de las 3 carreras más emocionantes de la temporada, junto a París-Roubaix y a Flanders. Luego también tenemos que Pogačar, Wout van Aert, Annemiek van Vleuten y Anna van der Breggen sin duda son personas humanas, ya que el fin de semana no ganaron. Estuvieron muy cerca, pero muchas veces cuando nosotros escuchamos estos nombres creemos que son corredores imbatibles, pero aquí vemos que no es así. Y la última que destacar es que quizás necesitaríamos un poquito más de minutos televisivos en la carrera femenina, ya que tan solo pudimos ver los últimos 45 minutos, vimos un buen espectáculo, pero creo que le haría falta poder verse un poquito más y así seguramente podrían conseguir también más patrocinadores para el ciclismo femenino. Arrancó la París-Niza, la primera carrera World Tour por etapas aquí en Europa y donde, bueno, generalmente en las primeras etapas suele haber un poco de viento, pero ayer brilló por su ausencia. Lo que sí no faltaron fueron las caídas, esto es lo típico en esta carrera a principio de año y bueno, el que se llevó la peor parte fue Richie Porte, que tuvo una caída a baja velocidad, parece que agarró una caramañola y se cayó y tuvo un golpe bastante fuerte y por lo cual tuvo que abandonar la carrera. Por suerte luego hicieron todos los estudios y parece que no tiene ninguna fisura, no tiene ningún hueso roto, así que seguramente pronto lo veremos nuevamente en el pelotón. Luego vimos varios ataques, sobre todo en el final, uno de Philippe Gilbert junto a otros corredores. Seguramente el corredor belga está preparando su asalto a la Milán-San Remo para poder conseguir su 5º monumento. Como se esperaba, se llegó al sprint, un sprint que era bastante duro, iba siempre picando hacia arriba. La Française de G, Groupama, venían lanzando el sprint muy bien. Luego fue el Bora Hansgrohe el que tomó cabeza de carrera, pero finalmente fue Sam Bennett el que se llevó la victoria, una victoria aplastante, a muchísima diferencia de velocidad y además agarrado de las manetas. Así que Sam Bennett se convierte en el primer líder de esta carrera. Hoy se está disputando la segunda etapa y seguirá esta carrera hasta el día domingo. Y ahora vamos con una carrera en Bélgica, el Gran Premio Jean-Pierre Montserrat, 200 kilómetros de recorrido y se daban 10 vueltas a un circuito para completar la distancia. Se preveía que se llegaría al sprint y así fue. Luego de varios intentos de fuga finalmente llegó el grupo todo junto al sprint, donde bueno, vimos a los equipos ahí un poquito desorganizados en el final y finalmente el ganador fue Tim Merlier. Arrancó de bastante lejos por adentro y sorprendió, sacó unos metros y ya nadie pudo cerrar esta diferencia. Segundo, Mark Cavendish, que vuelve al podio desde el 2019 que no conseguía un podio, y el tercero fue Dupont.
Y para terminar con los resultados del fin de semana, vamos con el Gran Premio Industria e Artigianato en la Toscana, donde había grandes nombres. Bueno, era una carrera bastante montañosa, sobre todo en el final. Se hacían 4 veces una subida donde Nairo Quintana cada vez que llegaban a la subida lo intentaba. En el final se fueron 4 corredores que se disputaron la carrera al sprint. El ganador fue el joven corredor Mauri Van Zevenand, el belga de tan solo 21 años, que consigue así su primera victoria como profesional, seguido de Bauke Mollema, y tercero fue Mikel Landa, seguido de Nairo Quintana. Y para comenzar las noticias arrancamos con una no muy buena, ya que el corredor francés Anthony Rose del equipo Groupama francés de G sufrió una caída mientras entrenaba, así que rápidamente fue trasladado al hospital donde se le hicieron varios estudios. Tiene una contusión pulmonar debido a la fractura de varias costillas y también 2 vértebras. Sigue internado bajo observación, pero esperemos que pronto se recupere muy rápido. Así que desde aquí, desde GCN en español, le deseamos todo lo mejor. Buenas noticias para el ciclismo femenino, en este caso una nueva carrera en el calendario, es la Helsi Asian Tour, será en los Países Bajos del próximo miércoles al viernes. Esta carrera la podrán ver aquellos usuarios de GCN Plus, siempre dependiendo de la geolocalización. Y para terminar vamos con la Vuelta a Mendoza, carrera que terminó en el día de ayer y donde el ganador fue Juan Pablo Dotti, que se llevó la general así como 3 etapas. Segundo en la clasificación fue Laureano Rosas y tercero fue Rubén Ramos del equipo Depósitos. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con las noticias en el día de hoy. Como siempre nos veremos la semana que viene. Recuerden que sigue hasta el día domingo la París-Niza. El día miércoles comenzará la Tirreno Adriático, donde veremos nuevamente a Wout van Aert, Alaphilippe, Mathieu Van de Poel, Pogačar y muchísimos más, así que no se lo pierdan. Si tienen la aplicación de GCN Plus, pueden seguirla ahí, siempre dependiendo de la geolocalización. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.